Respira profundo y ten paciencia, tranquilo, él no está detrás de ti. En este mismo momento Mandú está en tu habitación, él está a la vista desde donde estés leyendo esto. No trates de buscarlo, se molestaría. Mandú es el ser que trata de hacerte daño en tus pesadillas más terroríficas, por lo tanto es recomendable que trates de despertarte lo más rápido que puedas en una de ellas. También Mandú es el espíritu de las personas a las que alguna vez les hiciste daño, por lo que Mandú buscará venganza. Mandú es ese miedo que tratas de evitar, lo que no quieres ver, lo que no quieres sentir. Mandú es el fuego que tratas de evitar del infierno, y el cuchillo del que evitas ser víctima. En este momento Mandú se acerca lentamente a ti, no mires, quédate quieto, repito, a Mandú no le gusta que lo busquen. Ese nerviosismo que sientes de pies a cabeza indica que Mandú no debe de estar muy lejos, no trates de recordar traumas porque Mandú los revivirá, no pienses en tus peores miedos porque Mandú los hará realidad. En lo que te pasas la saliva por la garganta y el escalofrío de tu nuca se hace presente, Mandú está pensando en qué hacerte, en cómo saciar la venganza de las personas afectadas por tu persona. ¿Adivina qué? Mandú está justo arriba de ti, no mires arriba y evita cualquier cosa que pueda reflejarlo, vidrios, espejos, vasos. Si sigues leyendo esto, tuviste suerte, Mandú sigue pensando qué hacerte en este momento, quizás te quite la lengua para que no lastimes a nadie más con tus palabras, te arranque las manos para que no golpees a nadie, te quite los ojos para que no veas cosas ilícitas. Todas las personas, sin saberlo, pueden ser víctimas de Mandú, porque toda la humanidad se hace daño a sí misma, y Mandú tiene que cumplir su trabajo. ¿Sabes de las personas que se suicidaron? Nunca se hicieron daño a sí mismas, fueron víctimas de Mandú. Personas que murieron en accidentes. Mandú fue la mente maestra. Puede que en este momento o después, mueras ahogado, asfixiado, sufras un accidente, o cualquiera de las peores muertes que puedas sufrir, Mandú habrá cumplido su venganza. Debiste haber sido una persona de buen corazón. En 1983, un equipo de científicos profundamente piadoso llevó a cabo un experimento radical en un centro de investigaciones no revelado. Los científicos habían teorizado que un ser humano sin acceso a los sentidos o formas de percibir los estímulos sería capaz de percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos habían nublado nuestra conciencia de la eternidad, y sin ellos, un ser humano realmente puede establecer contacto con Dios a través del pensamiento. Un anciano que dijo no tener nada por qué vivir fue el sujeto de la prueba como voluntario. Para purgar todos sus sentidos, los científicos realizaron una operación compleja en la que se cortaron todas las conexiones de los nervios sensoriales hasta el cerebro mediante cirugía. Aunque el sujeto mantenía la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler, o sentir. No tenía la posibilidad de comunicarse ni de percibir el mundo exterior, quedó solo con sus pensamientos. Los científicos le montaneaban mientras hablaba en voz alta sobre su estado de ánimo tan mezclado, arrastraba las palabras y pronunciaba frases que ni siquiera se podían entender. Después de 4 días, el hombre dijo que podía escuchar voces ininteligibles dentro de su cabeza. Suponiendo que se trataba del inicio de la psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre gritó que podía escuchar a su esposa muerta hablar con él, y aún más, podía comunicarse de nuevo. Los científicos estaban intrigados, pero no estaban convencidos hasta que el sujeto comenzó a nombrar los parientes muertos de los científicos. Repitió la información personal de los científicos, que solo sus cónyuges y los padres muertos habrían sabido. En este punto, una parte considerable de los científicos abandonaron el estudio. Después de una semana de conversar con las personas fallecidas a través de sus pensamientos, el tema se convirtió en angustia, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento, su conciencia fue bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Con frecuencia se lanzaba contra la pared, tratando de provocar una respuesta al dolor. Le rogó a los científicos por sedantes, para poder escapar de las voces y dormir. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que comenzó a tener graves pesadillas. En repetidas ocasiones dijo que él podía ver y oír a los muertos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y a desgarrar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico ahora decía que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hablando del infierno y el fin del mundo. En un momento dado, le gritaron no hay cielo, no hay perdón por 5 horas seguidas.
Continuamente rogó que lo matasen, pero los científicos estaban convencidos de que él estaba a punto de establecer contacto con Dios. Después de otro día, ya no podía formar frases coherentes. Al parecer loco, empezó a morder pedazos de carne de su brazo. Los científicos se precipitaron en la cámara de prueba y le contuvieron en una mesa para que no pudiera quitarse la vida. Después de unas horas de estar atado, el sujeto detuvo su lucha y cesó los gritos. Se quedó mirando al techo en silencio mientras las lágrimas cruzaban su rostro. Durante 2 semanas tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Con el tiempo, volvió la cabeza y, a pesar de su ceguera, se puso en contacto con los ojos enfocados a un científico por primera vez en el estudio. Le susurró: «He hablado con Dios, y Él nos ha abandonado», mientras sus signos vitales desaparecían. No hubo causa aparente de la muerte. El año en que mi madre y mi padre se casaron, mi padre le compró a su esposa un hermoso candelabro Baccarat. Pesaba 1 tonelada y colgaba sobre 2 tramos de escaleras. Como era muy grande, mi padre buscó en todo Gran Bretaña por una inmobiliaria que pudiera acomodarlo. Escogió una casa palaciega muy vieja en el campo galés. La mansión tenía 6 pisos de altura y en el medio de la casa había un atrio en forma de espiral con un techo de vidrio. Las escaleras envueltas alrededor de las paredes de la torre rodeaban el gran candelabro arriba. Por lo que puedo recordar, solía pasar mis días acostándome debajo de los cristales en cascada arriba y mirando cómo los prismas centelleantes atrapaban la luz del sol, respirando arcoíris a través de las paredes. Mi madre me sonreía y se reía con mi padre detrás de sus manos. «Yo era un romántico», dijo ella, «un soñador». Padre sonreía sabiéndolo, pero nunca se molestaba en mirarme. Solo tenía ojos para mi madre, al menos hasta que el pequeño George llegó. Pero no era un soñador, no, luchaba contra el sueño en cada respiro. Prefería pasar mis noches bailando en los campos de estrella que centelleaban en la aguja en las noches claras. Si la luz de la luna brillaba en el gran atrio, era transformado por el Baccarat en 1.000.000 de pequeñas estrellas brillantes y relucientes. El candelabro siempre estaba meciéndose gentilmente aún sin una corriente de aire en la casa, y hacía que los celestiales vibrantes y quebradizos bailaran cerca de la pared al ritmo de una canción que solo yo podía oír. Y yo bailaba en los campos de estrella. Un día, desperté de una siesta con el ruidoso pero lento gruñido del metal protestando. Llegué a la escalera a tiempo para ver el metal de soporte del Baccarat partirse en 2. El candelabro cayó por medio piso hasta que se detuvo abrupta y violentamente por su último soporte restante, una soga de nylon gruesa. George estaba jugando con un tren debajo y le grité. Me miró por un momento y luego fue oscurecido por mi vista mientras el nylon se rompía y el candelabro caía 5 pisos hacia el primero en donde mi madre se había tirado a sí misma protectoramente sobre George. Mi padre solo compartía sus lágrimas por ellos detrás de puertas cerradas. Una semana luego de su muerte, padre reparó el candelabro y volvió a colgarlo. Era de mi madre y él la había amado profundamente. Quizá le gustaba mirar al candelabro y pensar en ella. Pero prefería imaginarme que lo colgó de nuevo para mí porque sabía cuánto lo amaba. Pero el candelabro no era el mismo. La gentil cadencia que había mantenido lealmente desde mi nacimiento ahora era reemplazada por una quietud tan absoluta como la muerte. Los arcoíris eran aburridos, casi sin color, y las estrellas danzantes que alguna vez brillaban en las paredes por la noche estaban ausentes y el atrio en espiral continuó tan oscuro como el corazón de una obsidiana. Sigo pasando mis días y noches acostándome en el suelo, mirando al candelabro y esperando que su magia vuelva a mí. Algunos días casi puedo ver los colores vibrantes y la luz moteada de las estrellas. La mayoría de los días no veo nada. Pero nada es mejor que la pesadilla que se asoma por el velo o algunas veces, cruel y sin invitación. A veces puedo sentir el frío y el hambre y el dolor en mi pecho. A veces, las noches oscuras y los días aburridos tienen sentido. A veces puedo ver el Baccarat como realmente es. Porque a veces recuerdo que no fue el candelabro lo que mi padre colgó en el techo del atrio ese día, fue a sí mismo. Desde que era muy pequeño me gustaron las lechuzas, son animales que a mi parecer son majestuosos, su forma de vuelo tiene tal elegancia como el de la más hermosa bailarina.
sin ruido, en calma y cuando menos te lo esperas, atrapa a su presa. El fin de semana anterior fui de visita con mis padres a visitar a mis abuelos, vivían en un área que si bien no puedo llamar rural, podría decirse que era pintoresca, con áreas muy espaciosas de campo donde correr y un clima más bien fresco, ideal para el chocolate artesanal de la abuela. Todo habría salido perfecto, de no ser por un pequeño detallito. El día entero lo dediqué a jugar con mis primos y mi hermana, quien por cierto tiene una manía extraña de guardarse objetos que encuentra por el camino en sus bolsillos. No es una cleptómana ni mucho menos una ladrona, solo era curiosa y tomaba lo que le gustaba, normalmente cosas como rocas, una que otra caneca de mi pertenencia, en ocasiones pequeños animales como insectos, arañas, pequeños reptiles y anfibios. Caída la noche estábamos sentados alrededor de la mesa, mis padres y mis tíos hablaban con mis abuelos, prestando un poco o nula atención a los niños que comíamos en una mesa cercana a la de los mayores, saciados ya y cansados por perseguir un pequeño sapo que mi hermana Stephanie introdujo a la casa en uno de sus bolsillos. Los niños nos fuimos a dormir, todos dormíamos en un mismo cuarto a excepción de mi primo Mike, que ya tenía edad para estar con los adultos y hablar de quién sabe qué cosas con ellos. Estoy seguro que las conversaciones de los adultos no son tan divertidas como para escucharlas, lo único que logré escuchar fue algo sobre la universidad y que nada de noviazgos, bueno, ¿quién quiere entender a los adultos? Me fui con mi hermana y mis primos a la habitación que los abuelos prepararon para nosotros, éramos 4 niños, pero la habitación era espaciosa y llena de cosas divertidas que por la mañana veríamos, como un enorme tocadiscos del abuelo. Me desperté y escuché algo muy raro, pero a la vez, muy interesante. El ulular de una lechuza. Me asomé por la ventana y sí, tenía razón, era una hermosa lechuza blanca con partes grises cerca de la cola. Mi curiosidad me obligó a seguirla y sin darme cuenta, no solo salí de la casa, sino que también, no sabía cómo regresar. Logré divisar a lo lejos una pequeña casa y con el miedo que traía conmigo caminé rumbo a ella. Al llegar toqué la puerta 3 veces y segundos después un hombre muy alto abrió la puerta. Recuerdo que llevaba un polo negro y corto, con una espesa barba, daba la impresión de ser un cazador. Con un tono serio me saludó y preguntó sobre si me había perdido. Con algo de miedo le respondí afirmando que sí me había perdido y que si me podía ayudar para regresar a mi casa. Él me dijo que entrara en su casa, que me ayudaría a encontrar el camino de vuelta a mi hogar. Como iluso acepté entrar sin pensármelo 2 veces. Al entrar me di cuenta que lo había pillado cenando. Él me invitó a acompañarle en la cena, ofreciéndole un poco de la carne que tenía. Rechacé la invitación alejando la comida, intenté mentirle sobre que tenía dolor de estómago, pero este no se lo creyó y seguía insistiendo, no sé si era por educación o por ignorancia, pero tomé asiento. En ese momento escuché de nuevo un aleteo ulular familiar, así que me asomé corriendo a la ventana más cercana que tenía y pude ver a aquella lechuza que me condujo a este lugar entrar, volando muy cerca de mí. Entró por otra ventana que se encontraba abierta y se posó en el hombro de aquel hombre. Acto seguido este le dio un trozo de carne cruda y comenzó a conversar conmigo. ¿Te gusta mi mascota, eh? Sí, respondí tímidamente. Si te gustan estos animales puedes bajar conmigo al sótano, ¿te apetece? Una parte de mí me decía que no debía acompañarlo, pero la otra parte decía que sí, no sé si por curiosidad o por cualquier otra razón accedí a bajar, pero me arrepiento de haber tomado esa decisión. Era una habitación oscura, se accedía a través de unas escaleras metálicas, una apariencia de estar oxidadas. Al presionar el interruptor que se suponía que encendía la luz de la habitación, un pequeño foco de 90 watts se iluminó como un rayo de color amarillo intenso, que colgaba, de forma vacilante, de un cable que daba la sensación de que de un momento a otro caería al piso haciéndose polvo, pero con aquella luz tenue pude divisar una gran cantidad de estas aves. Unas descansando, otras perturbadas por la luz, y otras más comiendo pequeños trozos de carne cruda. Tenía alrededor de 20 a 25 de estos animales, pero lo más inquietante que encontré en aquella habitación era lo que parecía ser un cuarto frigorífico al final de esta en la que destellaba una brillante luz. Cuando me acerqué logré identificar que afirmativamente se trataba de un cuarto frigorífico, que al abrir un frío que era anormal recorrió todo mi cuerpo, pues en aquella sala se hallaba algo que, para un niño de mi edad, era lo más traumante y perturbador que hubiera visto. El cuerpo inerte de una pareja. Estos parecían estar desmembrados, esa era la fuente de esa extraña carne que comían los animales.
El cazador me intentó atrapar, pero, sin saber cómo, logré escapar a coste de un zapato. Después de haber dejado a ese bruto encerrado, me dispuse a huir de esta casa, pero antes de que me pudiera dar cuenta las lechuzas que se encontraban conmigo alzaron su vuelo y en un instante para otro comenzaron a atacarme en bandada, sobre todo la lechuza que acompañaba a aquel hombre, quien fue la única que me siguió fuera de la casa. Entre cortadas, hematomas y heridas menores, esa lechuza sí dejó marca en mí. Un arañazo en el rostro que me cegó un instante. No paré de correr, y cuando recobré mis sentidos esa ave ya no estaba, agotado y asustado, desfallecí. Sin saber cómo desperté a la mañana siguiente en la casa de mis abuelos con todos mis familiares alrededor mía, el rostro me ardía por el arañazo de aquella lechuza, y después de un largo sermón por parte de mis padres sobre salir al bosque, recibí un largo abrazo de mi mamá. Nunca hablé sobre lo que me pasó nada con nadie, volvimos a casa dejando a mis abuelos, mis tíos y primos de igual manera. Pensé que ese recuerdo no me seguiría atormentando más, pero todas las noches desde la ventana escuchó unos golpes, rasguños, y ese ulular peculiar sumado con un aleteo silencioso, como una sombra, como si fuera un fantasma.